angular alrededor del eje Y. Y finalmente, el giro o desplazamiento, la componente del desplazamiento angular del nudo C, me estoy refiriendo al giro de ese nudo alrededor del eje Z. Bueno, en este caso, me están pidiendo solamente la componente en X del desplazamiento angular del nudo C. O sea, me piden el giro o el desplazamiento angular de este nudo alrededor del eje X. Alrededor del eje X. Bueno, entonces, pues, considero que ya está suficientemente entendido de qué es exactamente lo que pide este problema. Bien, completando la información, la carga Q1, que es una carga distribuida sobre la barra C, tiene una magnitud de 31 kilonewtons por metro lineal y las barras BC y CD también sometidas a una carga uniformemente distribuida de magnitud 15 kilonewtons por metro lineal. Bueno, para el análisis de la estructura necesito el módulo de elasticidad del material. El módulo de elasticidad del material. Pues ateniéndonos a la norma americana, ya que en Santa Cruz hace unos 4 años atrás pusieron en vigencia la norma americana. Pues bien, les comento que allá fuera de la universidad, todas las empresas constructoras, todas las instituciones públicas y privadas manejan el sistema internacional de unidades de medida, ¿no? El único lugar donde manejan todavía el sistema técnico o sistema MKS es en la Gabriel René Moreno, ¿no? Es algo paradójico de que en un departamento donde hay universidades, bueno, no voy a pluralizar, en las universidades privadas como la UPSA y otras, todos trabajan con el sistema internacional de unidades de medida. Resulta que la Gabriel René Moreno, la universidad pública, sigue todavía con el sistema técnico. Un sistema que ya nadie utiliza en el mundo, ¿no? Nadie lo utiliza. Así que este semestre hemos decidido nosotros justamente utilizar este sistema de unidades de medida. Lo ideal es que desde los primeros semestres todos los docentes pues utilicen este sistema de unidades de medida. Bien, proseguimos, jóvenes. Resulta que pues yo necesito el módulo de elasticidad del material con que están hechas las barras de la estructura, y aplicando la norma americana, ahí está la fórmula para calcular el módulo de elasticidad del hormigón. El hormigón es un material actualmente el más utilizado a nivel mundial, entonces pues hay que darle la importancia que tiene este material. Entonces, para calcular el módulo de elasticidad, la formulita dice módulo de elasticidad del concreto, igual a 4.700, la raíz de la resistencia del concreto a compresión simple. Yo estoy asumiendo que el hormigón tiene una resistencia de 21 megapascales. Entonces, reemplazando esta fórmula, 21 megapascales, voy a obtener que el módulo de elasticidad me sale 21.538,11 megapascales. O en otras palabras, 21.538.110 kilonewton metro cuadrado. Pues bien, esta información lo vamos a utilizar más adelante. Proseguimos. La estructura que
acabo de describir y que lo estoy mostrando nuevamente, en el método de los trabajos virtuales es lo que nosotros denominamos la estructura con la carga real. Bueno, necesito plantearme la estructura con la carga virtual. Bueno, la carga virtual depende de qué desplazamiento vamos a calcular. Recuerden, hay diferentes tipos de desplazamientos. Desplazamientos lineales, desplazamientos angulares, desplazamientos absoluto del segmento de recta que une dos nudos, desplazamiento angular relativo, desplazamiento absoluto relativo de dos segmentos de recta. En fin, hay una serie de tipos de desplazamiento y para cada uno de ellos hay pues su correspondiente carga virtual. En este caso, como me piden la componente en X del desplazamiento angular del nudo C, la estructura con la carga virtual, obviamente, es la misma estructura y la carga, en este caso particular, ha de ser un momento que haga que el nudo C gire alrededor del eje X. Bueno, cuando trabajamos en 3D, representar el momento por un segmento de curva, representar el momento por medio de un segmento de curva con una flechita, suele confundir. Entonces, en este caso, voy a trabajar de manera vectorial en cuanto a la representación de la componente en X del desplazamiento angular. O sea, la carga virtual en este caso es un momento, desde luego, es un momento de magnitud igual a 1 kilonewton-metro. Y lo estoy representando como realmente se debe representar los desplazamientos, ya sean angulares o lineales. Porque si hablamos de desplazamientos angulares o lineales, estos son vectores, no son escalares, ¿no? Ya que para definir exactamente cualquiera de estos desplazamientos, no es suficiente conocer su magnitud. Necesito saber también la dirección y el sentido. O sea, pues tengo que trabajar vectorialmente. Bueno, ahora, una manera de interpretar a este vector es aplicando la regla de la mano derecha. La aplicación de la regla de la mano derecha, con seguridad lo han visto ustedes desde física isostática y en resistencia de los materiales también han debido aplicar esto de la regla de la mano derecha. Bien, proseguimos. Ahí está la estructura con la carga real y la estructura con la carga virtual. Lo que tenemos que hacer es ahora analizar cada una de estas estructuras. Bien, vamos al análisis de la estructura con la carga real y para ello, pues, empezamos calculando las reacciones en los apoyos. La magnitud de las cargas los estoy volviendo a mostrar y empezamos con el cálculo de las reacciones en los apoyos. Pues bien, en una parrilla, en un apoyo empotrado, exactamente, correspondiente a una parrilla, aparecen generalmente tres reacciones. Aparecen tres reacciones. Dos momentos y una fuerza en la dirección del eje cartesiano Y. Aparecen dos momentos. Un momento en la dirección del eje cartesiano X, otro momento en la dirección del eje cartesiano Z y una fuerza en la dirección del eje cartesiano Y. Esa es la característica de las parrillas. Bueno,
En el caso de un pórtico espacial, pues en un apoyo empotrado aparecen 3 momentos y 3 fuerzas. O sea, en total, en un apoyo empotrado aparecen 6 reacciones. Bueno, la estructura que estoy analizando no es un pórtico espacial, es una parrilla. Entonces, ahí están las reacciones, ¿no? La reacción en A, que está en la dirección del eje cartesiano Y, el momento en A, que está en la dirección del eje cartesiano X, y el momento en A en la dirección del eje cartesiano Z. Esas son las 3 reacciones que tengo que determinar. Y estoy asumiendo que esas 3 reacciones son de signo positivo. Observen que las flechitas de estos 3 vectores apuntan en la dirección de los ejes cartesianos, por lo tanto, estoy asumiendo que son positivas. Bien, por otro lado, habrán notado que los vectores momento llevan 2 flechas y los vectores fuerza llevan una sola flecha. Eso para poderlos diferenciar, ya que los vectores momento y los vectores fuerza son objetos matemáticos que tienen sus propias características. En tal sentido, pues, las tenemos que diferenciar. Bien, entonces, para el cálculo de las reacciones, y como se trata de una estructura isostática, simplemente debo aplicar las condiciones de la estática. Primera condición de la estática, dice, sumatoria de momentos con respecto al nudo C, disculpen, con respecto al nudo A, ¿no? Y considerando el eje o el segmento de recta que pasa por el nudo A y que es paralelo al eje Z, con respecto al eje Z. Entonces, nos planteamos esta ecuación de equilibrio, sumatoria de momentos, y bueno, inmediatamente determinamos los momentos que producen las cargas respecto a esta línea segmentada que es paralela al eje Z. Bien, ahí va A, y es positivo, esta es la convención de signos, si la carga hace girar a esta línea segmentada que es paralela al eje Z, de manera tal que ese giro esté en la dirección del eje Z. Pues bien, ahí va. Bueno, la ecuación de equilibrio contempla los siguientes términos. Primero, el momento A sub Z. Es un vector que hace girar a esta línea segmentada alrededor del eje Z. Aplicando la regla de la mano derecha, veremos que este momento sí hace girar a esta línea segmentada en la dirección del eje Z. Luego, la carga Q sub 1, cuya magnitud es 31, multiplicado por 2,5 me da su resultante. Y esa resultante, con respecto a esta línea segmentada que pasa por el punto A, tiene su brazo de palanca, que es la mitad de 2,5, o sea, 1,25. Entonces, la resultante de Q sub 1, multiplicado por su brazo de palanca, que es 1,25, y aplicando la regla de la mano derecha, veremos que produce momento negativo. O sea, hace girar a esta línea segmentada en sentido contrario al del eje Z. Luego, vamos a la carga Q sub 2. Esta carga Q sub 2, hallamos un resultante, que es Q sub 2, o sea, 15. La resultante
de esta carga aplicada sobre la barra BC y CD, sumados la longitud total es 4, lo multiplico justamente por 4, y la resultante ha de caer sobre algún punto, exactamente ha de caer en el centro de la barra que une el nudo B con el nudo D. Ahí ha de estar la resultante, sobre la barra DD. Esa resultante, con respecto a la línea segmentada que estamos tomando en cuenta, ha de tener un brazo de palanca de 2,5. Y no es más. De esta ecuación de equilibrio, despejo M a Z. Despejando, me sale que el momento que está el momento reacción que está en la dirección del eje Z tiene una magnitud de 246,875 kilonewton metro. Continuemos calculando las reacciones en los apoyos. Ahora voy a tomar nuevamente sumatoria de momentos con respecto a la línea segmentada que pasa por el nudo A. Con respecto a la línea segmentada que pasa por el nudo A. Y los momentos van a ser positivos si esos momentos representados vectorialmente apuntan en la dirección del eje X. Muy bien. Entonces, si tomo sumatoria de momentos con respecto a este eje, ¿ya? Esta reacción no produce momento porque pasa tocando a esa línea que es paralela al eje X. MAZ no produce momento porque es perpendicular a esa línea. Lo que produce momento alrededor de esta línea segmentada que es paralela al eje X es esta reacción MAX. La carga Q1 no produce momento, ya que esa carga justamente actúa sobre esa línea y la carga Q2 es la única que produce momento con respecto a esta línea segmentada que pasa por el punto A y es paralelo al eje X. Entonces vamos ahí, MAX positivo menos la carga Q multiplicado por 4 me da la resultante. ¿Y dónde quedaría ubicado exactamente la resultante? BC mide 1,5, CD 2,5, en total es 4 metros. La mitad de 4 es 2. La mitad de 4 es 2. Entonces, la resultante de Q2 aproximadamente estaría ubicado donde está el puntero del mouse. Ahí quedaría ubicada la resultante. Ahora, la distancia de esa resultante a el segmento de recta paralelo al eje X, que está con línea punteada, es 0,5. Ese llegaría a ser el brazo de palanca de la resultante de la carga distribuida Q sub D con respecto a el eje, o sea, la línea segmentada que pasa por el punto A y es paralela al eje X, ya que la sumatoria de momentos lo estamos tomando justamente con respecto al eje que está paralelo al eje X. Y el brazo de palanca es 0,5. De ahí despejo el momento MA sub X y me sale 30 kilonewton metro. Y finalmente, para calcular la fuerza vertical que está en la dirección del eje cartesiano Y, hago sumatoria de fuerzas en Y. ¿Sí? Haciendo sumatoria de fuerzas en R a Y es positivo, menos la carga Q sub 1 por 2,5, menos la carga Q sub 2 que vale 15 por 4. Y de ahí despejo R a Y y me sale 137,5 kilonewtons.
Ingeniero, Sí, le escucho que dice. por favor, ¿puede repetir sumatoria A sub X, brazo de palanca? Bueno, desde un punto de vista general, la sumatoria de las ecuaciones de equilibrio de sumatoria de momentos siempre se toman con respecto a un eje, a una línea. Sin embargo, en isostática y en resistencia, están mal acostumbrados y suelen decir sumatoria de momentos con respecto a un punto. No, no es punto. Es un segmento de recta o es una línea recta que pasa por ese punto. Por lo tanto, cuando trabajamos en el plano con pórticos, en el plano cartesiano X y Y, cuando trabajamos con pórticos planos y ese pórtico está en el plano X y Y, la sumatoria de momentos siempre son con respecto a una línea paralela al eje Z. No es con respecto a un punto. No, señores, es con respecto a una línea que pasa por un determinado punto y que es paralelo al eje Z. Bueno, en este caso, ya con respecto al apoyo empotrado, en cuanto a las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Yo puedo plantearme las siguientes ecuaciones de equilibrio, ¿no? Agarrando el apoyo empotrado. Sumatoria de momentos con respecto a la línea que pasa por el punto A y es paralelo al eje X. Sumatoria de momentos con respecto a la línea que pasa por el punto A y es paralelo al eje Z. Y finalmente, ¿no? Con respecto al apoyo empotrado, también puedo plantearme sumatoria de momentos con respecto a la línea que pasa por el punto A y es paralelo al eje Y. Bueno, con respecto a la segunda ecuación de equilibrio, no es otra cosa que la sumatoria de momentos con respecto a la línea segmentada que pasa por el punto A y es paralelo, obviamente, al eje X. Bueno, la carga Q sub 1 no produce momento porque su resultante toca a esa línea, no produce momento. El momento AZ no produce momento con respecto al eje X porque es perpendicular a ella. Y finalmente, MAX sí produce momento porque está en la dirección de ese eje. Y finalmente, la carga Q sub 2, cuya resultante está a la mitad de 4, 1,5 más 2,5 es 4, por aquí está la resultante. O sea, la resultante no está en el nudo C, está por aquí. La línea segmentada pasa por A y pasa por C. Por lo tanto, ¿qué distancia hay de la resultante a esa línea? Su resultante es como de D hasta de D a D tengo 4 metros. La mitad es 2. La mitad es 2. Este lado mide 1,5. Por lo tanto, 2 menos 1,5 pues me va a dar 0,5, que es el brazo de palanca de la resultante de la carga Q sub 2 con respecto a la línea, segmentada paralela al eje X. ¿No? Bueno, jóvenes, respecto a esto del manejo de cargas y el análisis en 3 dimensiones, por favor, me disculpan un ratito. Hola, Angelita, ¿qué dices? Ya, para. Gastroenterólogo. ¿A qué hora atiendes? Ya. Sí, de nuevo, ya muy bien, ya, gracias. Y mi ficha, todo eso, como mi historia clínica, sacarlo. Ya.
Ya. Ya. Ya, está bien. Ya, perfecto. Ya, chao. Ay. Tengo cita con el médico más tarde. Bien, les comentaba, jóvenes, que yo tuve la suerte de cursar la materia análisis vectorial y tensorial. Y sinceramente me ayudó muchísimo en mi época de estudiante. Y me ayudó el doble cuando hice mi tesis. De lo contrario, posiblemente no haya tenido título de ingeniero si no hubiese sido por el análisis, la materia de análisis vectorial y tensorial, ya que en mis tiempos había algo así como 500 egresados y solamente 3 tenían título, solamente 3. A la mayoría presentaban sus proyectos, sus tesis, exponían y los aplazaban. No, señor, no nos convence su exposición. O sea, el tribunal de docentes aplazaban y le decían, tiene 3 meses más para mejorar su trabajo de proyecto de grado o tesis. Bueno, eran otros tiempos. O sea, eran más exigentes. Y la verdad que es bueno que nos exijan. Cuando nos exigen, entonces nosotros también le metemos más ganas. Cuando aflojan, resulta que también nosotros aflojamos. Y es así que disminuye el nivel académico. Las mejores universidades del mundo se caracterizan justamente por eso, ¿no? Bajan el rigor científico, no bajan. No. El que puede y el que no, ni modo. Bueno, me ayudó muchísimo esto de que aprendí el análisis vectorial y tensorial. Lo eliminaron hace unos 20 semestres atrás. El único que reclamó, gritó, fue el ingeniero Luis Alberto Solís. ¿Cómo es posible que eliminen esa materia? Esto es fundamental en la formación de un ingeniero. No, señores, lo borraron la materia. Y por si no saben, lo borraron también cálculo 2. Hicieron barbaridades. Durante la presidencia de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora dijo, la universidad merece cambios, merece. Hicieron una reforma de la educación universitaria. Y en vez de mejorarla, la empeoraron. Parece que el plan era ese. Cuando un país está atrasado en educación, pues se atrasa en todo. Ese parece que fue el objetivo. Bien, jóvenes, continuemos. Ya tengo las reacciones de los apoyos. Ahora vamos al análisis de los esfuerzos internos. Bien, empecemos agarrando a la barra DC. Bien, rápidamente podemos observar que la barra DC es una barrita libre en el nudo B y en el nudo C rígidamente unido a otras barras. Eso lo represento por medio de un empotramiento. La barra BC tiene sus correspondientes ejes. En este caso, allí está el eje paralelo al eje Z. En el nudo B voy a colocar los 3 ejes. El eje paralelo al eje y el eje paralelo al eje X. De manera similar, en el nudo C también coloco los 3 ejes, ya que aquí sí o sí tengo que trabajar en 3D.
Ahora, esta barrita lleva una carga uniformemente distribuida, dirigida hacia abajo. Observarán que la parrilla que estoy analizando, ¿no?, es una estructura cuyos elementos estructurales, que son 3, se hallan en el plano cartesiano XZ. Se hallan contenidas en el plano cartesiano XZ. Y las cargas Q1 y Q2 están en la dirección del eje Y. O sea, las cargas son perpendiculares al plano que contiene a la estructura. Pues bien, es una parrilla. Bien, prosiguiendo. Para la barra BC estoy modelando. Luego, ¿qué más tenemos para la barra BC? Tiene las reacciones, en este caso, en el apoyo empotrado, como se trata de una parrilla, va a ser una fuerza vertical en la dirección del eje Y, ahí está. Un momento en la dirección del eje X, que le voy a llamar M sub C2. Y solamente eso voy a tener, ya que tengo tan solamente una carga, Q sub 2. Pues bien, partiendo del nudo B, en la dirección de la barra a una distancia X, la ecuación analítica del momento es menos 7,5 por X al cuadrado. La carga Q sub 2 vale 15. 15 por X. 15 por X es la resultante en ese tramo X, que queda justo a la mitad de X. Su brazo de palanca sería X medios. Por lo tanto, 15 por X medios, pues me da menos 7,5 X cuadrado. Y es negativo. Luego, para X igual a 0, obviamente el momento en D es 0. Y para X igual a 1,5, el momento me sale menos 16,85 kilonewtons. Por lo tanto, y el momento torsor. En este caso, no hay carga que produzca momento torsor. El momento torsor es nulo. Me olvidaba algo importantísimo, pero que ya lo había explicado en una anterior clase, que cuando aplicamos la ecuación del método de los trabajos virtuales, se pueden hacer simplificaciones según el tipo de estructura que se esté analizando, ¿no? En el caso de parrillas, dijimos que no se toma en cuenta las deformaciones debido al esfuerzo normal y las deformaciones debido al esfuerzo de corte. Sí se tienen que tomar en cuenta las deformaciones debido al momento flector y al momento torsor. Pues bien, por ese motivo es que estoy planteándome las ecuaciones analíticas del momento y del torsor para cada barra. En este caso, para la barra BC, el momento torsor es nulo. Bien, proseguimos. De todas maneras, he calculado también la ecuación analítica del esfuerzo de corte, ¿no?, del nudo E a una distancia X. El cortante es negativo, vale menos 15 por X. Y para X igual a 0, el corte es nulo. Y para X igual a 1,5, el cortante vale menos 22,5. En otras palabras, la reacción B sub C2 vale 22,5. Y el momento M sub C2 vale 16,875. Ahí está. El cortante B sub C2 vale 22,5. Y el momento, que lo estoy mostrando aquí con color rojo y con 2 flechitas, tiene una magnitud de 16,875. Bueno, debido a esta carga Q sub 2, al apoyo empotrado le llega un momento
le llega un momento que vectorialmente hablando está en la dirección del eje X. La reacción, que es M sub C2, tiene que apuntar en sentido contrario al eje X. Eso como una aclaración. Proseguimos con el análisis o el cálculo de los esfuerzos internos. Ahora nos vamos a la barra CD. Ahí está la barra CD. El nudo D está libre, el nudo C está rígidamente unido a otras barras. Eso lo represento mediante un empotramiento. Ahí está el eje que es paralelo al eje Z. El eje en el nudo D que es paralelo al eje Y, luego paralelo al eje X. Y completando, en el nudo C, el eje paralelo al eje y el eje paralelo al eje X. Y la carga Q sub 2. Muy bien. Las reacciones que van a aparecer en el apoyo empotrado, sí o sí va a ser una fuerza vertical dirigida hacia arriba, ya que tengo una barra embolado con carga dirigida hacia abajo. Luego, esta carga Q sub 2 le hace llegar un momento al apoyo empotrado, le hace llegar un momento, el cual, vectorialmente hablando, apunta en sentido contrario al eje X. Aplicando la regla de la mano derecha, ¿no? La carga Q sub 2 le hace llegar un momento que, vectorialmente hablando, apunta en sentido contrario al eje X. Por lo tanto, la reacción tiene que apuntar en la dirección del eje X. Ese es el momento en el nudo C, que le estoy llamando M sub C3, y al cortante D sub C3. Muy bien. Ahora, partiendo del nudo D, yendo hacia el nudo C, a una cierta distancia X, ahí está la ecuación analítica del momento. Q sub 2 es 15. 15 por X por su brazo de palanca, que es X medios, y simplificando, llego a esta expresión. De manera tal que para X igual a 0, el momento es 0, para X igual a 2,5, el momento me sale menos 46,875 kilonewton metro. Luego, el torsor es nulo. En esta barra el torsor es nulo. La ecuación analítica del cortante es 15 por X. Para X igual a 0, el cortante es nulo. Para X igual a, pues acá tiene que decir 2,5 y está 1,5. Veamos cuánto es realmente ese resultado. Hay un pequeño error ahí. Este, 15 por 2,5 me tiene que dar 37,5. Está bien, 37,5, solo que aquí, por favor, si me permite, voy a rectificar inmediatamente. Estoy por acá. Ahí. Muy bien, jóvenes. Proseguimos ahora. Bien, voy a avanzar rápidamente porque esta partecita es la barra CD que estamos analizando, y luego dijimos que partiendo del nudo D y yendo hacia la barra CD, las ecuaciones analíticas del momento y del cortante, ¿no? Luego, por lo tanto, la reacción B sub C3 no es otra cosa que el cortante, pero obviamente el signo de esta reacción es positiva porque apunta hacia arriba.
tiene que apuntar hacia arriba porque la carga Q sub 2 va para abajo. Y el momento es positivo, 46,875 kilonewtons. Finalmente nos vamos a la barra AC. Ahí está la barra AC. El nudo C lo consideramos libre y se encuentra empotrado en el nudo A. Pues bien, ahí está el eje paralelo al eje X, en el nudo C el eje paralelo al eje Y, el eje paralelo al eje Z, en A el eje paralelo al eje cartesiano Y y al eje cartesiano Z. Ahora veamos qué cargas actúan sobre esta barra. De entrada tenemos la carga Q sub 1 y luego al nudo C le han de llegar las cargas que las barras DC y CD le transmiten al nudo C. ¿Y cuáles son las cargas que las barras BC y CD le transmiten al nudo C? Pues habíamos analizado primeramente la barra BC y luego la barra CD. Bueno, las cargas que estas barras le transmiten al nudo C son las reacciones que aparecen en sus apoyos empotrados con sentido contrario. Con sentido contrario. Entonces, las reacciones correspondientes a la barra BC, concretamente en el empotramiento de la barra BC, esas reacciones con sentido contrario lo llevamos hacia el nudo C. Ahí están. Son dos, una fuerza más un momento, que le habíamos llamado B sub C2, M sub C2. B sub C2 vale 22,5 kilonewtons y el momento M sub C2 16,875. Eso en cuanto a la barra BC. En cuanto a la barra CD, aquí están sus reacciones B sub C3 y M sub C3. Estas reacciones con sentido contrario también lo aplicamos sobre el nudo C, ¿no? Donde B sub C3 lo tenemos acá, vale 37,5 y M sub C3 vale 46,875. Esas son las cargas. Y ahora, las reacciones que aparecen en el apoyo empotrado. Las cargas que actúan sobre esta barra van dirigidas hacia abajo. Por lo tanto, la reacción vertical en el apoyo empotrado tiene que apuntar hacia arriba. En cuanto al momento que aparece acá, voy a tener dos momentos. Ya que en cuanto a carga se refiere, tengo dos momentos que actúan en la dirección del eje X. M sub C2 y M sub C3 son momentos que actúan en la dirección del eje X. Luego, la carga Q sub 1 más estas cargas puntuales van a producir momento en la dirección del eje cartesiano Z. Van a producir momento en la dirección del eje cartesiano Z. Pues bien, ahí está la reacción momento en la dirección del eje X y la reacción momento en la dirección del eje cartesiano Z. Estoy asumiendo que son positivos. Vamos a ver si realmente son o no positivos. Pues bien, planteémonos las ecuaciones de equilibrio o bien directamente nos planteamos la ecuación analítica del momento partiendo del nudo C a una distancia X. La ecuación analítica del momento ha de ser igual a sumando, veamos, aquí tengo 60X. Sumando B sub C2 más B sub C3, o sea, 37,5 más 22,5,
la suma de estas dos fuerzas me da 60. 60 por X es el momento producido por estas dos y es negativo. Y menos esta carga distribuida tiene magnitud 31. 31 por X medios me da menos 15,5 X cuadrado. Esa es la ecuación analítica del momento para la barra AC. Esta ecuación analítica me permite calcular el momento en cualquier punto a lo largo de la barra AC. Si ese momento lo represento vectorialmente, ha de ser un vector que apunta en la dirección del eje cartesiano Z. ¿No? Bueno, para X igual a 0, el momento es 0. Para X igual a 2,5, la barra AC tiene una longitud de 2,5, el momento es menos 246,875 kilonewton metro. O sea, debido a Q sub 1 y a estas dos fuerzas, B sub C2 y B sub C3, al apoyo empotrado le llega un momento de magnitud 246,800 kilonewton metro cuadrado. Aplicando la regla de la mano derecha, el momento que le llega está en la dirección del eje Z, pero de sentido contrario al eje Z, apunta hacia allá. Pues bien, si eso es lo que le llega, la reacción obviamente tiene que estar en sentido contrario. La reacción es ma sub z. Y según la tercera ley de Newton, ¿no?, acción y reacción tienen la misma magnitud, pero son de sentidos contrarios. O sea, MAZ ha de tener como magnitud 246,875 kilonewton metro. Bien, prosigamos. Ahora, debería haberme planteado, bueno, acá directamente me estoy planteando resultados, pero podía haberme planteado también la ecuación de equilibrio de sumatoria de momentos con respecto al eje que es paralelo al eje X. Entonces, ahí tendría que haber sumado MAX positivo más M sub C2 y menos M sub C3. Y de ahí despejar MAX. De ahí despegar MAX y luego hacerles notar de que ese momento MAX es un momento. Pero nosotros le llamamos momento torsor. Este es un momento torsor. Ya que si aplico la regla de la mano derecha, veremos que este momento hace girar a la barra alrededor de su eje longitudinal baricéntrico. Por lo tanto, es un momento torsor. Pues bien, ese momento torsor lo estoy llamando T sub X, que no es otra cosa que el M sub AX. Y es igual a la diferencia de estos dos. Haciendo cálculos, el momento torsor a lo largo de la barra AC, ¿no?, ya que el momento no está en función de X, es constante, vale menos 30 kilonewton metro. Luego, la ecuación analítica del cortante, viniendo del nudo C a la izquierda a una distancia X, la suma de estas dos fuerzas, B sub C2 y B sub C3, me da 60. 60 más la carga Q sub 1, que es 31 por X, es el cortante a una distancia X. Para X igual a 0, el cortante vale 60, y para X igual a 2,5, el cortante en el apoyo empotrado
vale 137,5. O sea, la reacción R sub AY ha de valer 137,5 kilonewtons. Muy bien. Ahora nos toca analizar la estructura con la carga virtual. Empezamos calculando las reacciones en los apoyos. Observemos que en esta estructura la única carga es un momento aplicado sobre el nudo C. Y este momento, representado vectorialmente, está en la dirección del eje X. Y es positivo. Y es positivo. Porque si las flechitas apuntaran en sentido contrario al eje X, tendría que tener signo negativo. Pero en este caso, estoy asumiendo que el desplazamiento, disculpe, estoy asumiendo que la componente en X del desplazamiento angular del nudo C es positivo. Estoy asumiendo eso. De ahí que al vector momento le he dado sentido positivo. Y su dirección es la dirección que tiene el eje cartesiano X. Bien, observaremos que las barras BC y CD no llevan ninguna carga. Entonces, esas barras no contribuyen para nada en cuanto a la carga sobre el nudo C. La única carga sobre el nudo C es este momento. Pues bien, y además es una constante. Por lo tanto, este momento, aplicando el principio de transmisibilidad de los vectores, este momento se ha de transmitir directamente al apoyo. Le ha de llegar al apoyo. Esa es la acción. La reacción, obviamente, tiene que ser con sentido contrario. Pero en este caso yo he asumido que es positivo. He asumido que la reacción es también positiva. Lo cual, a continuación, si hago sumatoria de momentos, ¿no? Con respecto al eje que pasa por el punto A y es paralelo al eje X, voy a llegar a lo siguiente. Este es positivo, también el otro positivo, y de ahí despejo. La reacción en el apoyo empotrado sale con signo negativo, que significa que este vector tiene que apuntar en sentido contrario. Y además, como no hay más cargas, pues también no va a haber más reacciones. La única reacción es M a X, con signo negativo. Ahora vamos y determinemos los esfuerzos internos en las barras. Y aquí nuevamente, como las barras BC y CD no llevan cargas, pues no llevan también esfuerzos internos. De ahí que la única barra para la cual vamos a calcular esfuerzos internos es la barra BC. Sin embargo, aclaramos que para la barra BC el momento y el torsor es nulo, para la barra CD también es nulo, pero para la barra AC no. En el nudo C está libre, en el nudo A hay un empotramiento, ahí están los ejes, el eje X, en el nudo C el eje Y y el eje Z, en el nudo A el eje Y y el eje Z. Listo. Aplico la carga, es el momento virtual de magnitud 1 kilonewton metro. Por lo tanto, la única reacción, ya lo calculamos, es el momento AX, que es un momento torsor. MAX y M barrita encima son momentos torsores, ya que la línea de acción de estos vectores coincide con el eje longitudinal baricéntrico de esta barra. Por lo tanto, pues, son momentos torsores. Bien, partiendo del nudo C a una distancia X, el momento
el momento, M de X, el momento, vale, algo no está bien acá, a momentico, el momento flector es nulo, y el momento torsor, sí, vale 1 y es positivo. Es que aquí, esto de aquí es momento torsor. Entonces, el momento torsor para la barra AC es una constante y vale 1. Bien, finalmente, la ecuación que vamos a utilizar para calcular la componente en X del desplazamiento angular del nudo C, ya tomen cuenta de la ecuación de Moore, tenemos que tomar en cuenta las deformaciones debido al momento flector y las deformaciones debido al momento torsor. Muy bien, en esta tablita voy a resumir los resultados que he obtenido. El momento flector y el momento torsor en la estructura con la carga real. El momento flector y el momento torsor en la estructura con la carga virtual. Para las distintas barras que componen a esa estructura. Pues ahí están las unidades de medida, que no las he cambiado todavía, pero los resultados que estoy planteando sí ya están en kilonewton y en kilonewton metro. Esos resultados son a los que hemos llegado analizando la estructura. La barra BC en cuanto a la variable X varía de 0 a 1,5, la barra CD de 0 a 2,5 y la barra AC de 0 a 2,5. Muy bien. Entonces empezamos a aplicar la ecuación de Moore, ¿ya? Desarrollando esta expresión, podemos observar que el primer término se hace 0. Observen que el primer término es el producto del momento debido a la carga real con el momento debido a la carga virtual. Veamos. Aquí está, en esta columna están los momentos de la estructura con la carga real. Y aquí están los momentos en la estructura con la carga virtual. Todos son 0. Entonces, 0 por cualquier cantidad me da 0. Y obviamente el primer término desaparece. Por lo tanto, me queda solamente el segundo término. Pues bien, en la tabla podemos ver que en la tercera columna están el momento debido a la carga real y en la quinta columna está el momento torsor debido a la carga virtual. Y ahí también podemos ver que para la barra BC y para la barra CD los momentos son nulos. Por lo tanto, esta ecuación del momento torsor la aplico tan solamente a la barra AC. Y para esa barra AC, la integral va de 0 a 2,5. G por I sub t lo he sacado fuera de la integral porque es una constante. Y dentro de la integral, ¿qué me queda? El momento debido a la carga real, que vale menos 30, y el momento torsor debido a la carga virtual, que vale 1. Resumiendo esta integral, sacando fuera de la integral las constantes, ¿no? La integral de diferencial de x de 0 a 2,5 me da 2,5 multiplicado por 30. El desplazamiento sale negativo, observe, negativo, y es 75 sobre la rigidez a torsión, en este caso, de la barra AC. Entonces, para concluir esta partecita, necesito calcular la rigidez a torsión de la viga o de la barra AC. Pues hagamos eso. Antes que nada, para calcular la rigidez a torsión, necesito el módulo de elasticidad
transversal de la viga. Pues bien, para elementos estructurales que trabajan en una sola dirección, o en otras palabras, para elementos lineales, aquí está la formulita para calcular el módulo de elasticidad transversal, que está en función del módulo de elasticidad longitudinal y del módulo de Poisson, mu, ¿no? Esta formulita se aplica solamente a elementos lineales. Para el caso de elementos planos, bueno, esta misma fórmula es más larga. Y para elementos que trabajan en 3 direcciones, aún todavía es mucho más larga, ¿no? Generalmente, en resistencia de los materiales, les enseñan la teoría de la elasticidad aplicado a elementos lineales. Más adelante, también van a ver la teoría de la elasticidad aplicado a elementos planos y luego a elementos espaciales. Bien, al inicio de esta clase habíamos determinado el valor de E sub C, que lo estoy colocando ahí en kilonewton metro cuadrado. Entonces, reemplazando este valor en la ecuación para calcular el módulo de elasticidad transversal, sabiendo que el coeficiente de Poisson vale 0,20, bueno, llego a ese resultado. 8.974.212,5 kilonewton metro cuadrado, el valor del módulo de elasticidad transversal del material. Ahora necesito también calcular el momento de inercia a torsión. Y sub T es el momento de inercia a torsión. Resulta que para secciones rectangulares, ¿ya?, podemos calcular el momento de inercia a torsión y el momento resistente a torsión, o el módulo resistente a torsión también, así le llaman algunos libros de resistencia de los materiales. Pues bien, ya había explicado en una anterior clase cómo se calcula el momento de inercia a torsión, aunque esto ustedes lo han visto en resistencia de los materiales. Para secciones rectangulares, la formulita dice momento de inercia a torsión igual a un coeficiente alfa por V al cubo y multiplicado por H, donde V, si comparamos B con H, B siempre tiene que ser menor a H. Bueno, y ahí está la formulita para calcular el módulo resistente a torsión. Bien, el ancho es, si ustedes se acuerdan, al inicio vimos las secciones transversales. Para la barra AC era el ancho 40 centímetros y la altura 60 centímetros. En este caso lo tengo que expresar en metros, porque todos los resultados con los cuales he ido trabajando están en metros, están en kilonewtons. Por lo tanto, debo tener mucho cuidado de homogeneizar las unidades de medida con las cuales estamos trabajando. Bien, resulta que el coeficiente alfa se obtiene de una tabla. Pues bien, a esta tabla ingresamos con el valor de H sobre D. H es 60, D es 40, 60 sobre 40, pues me da 1,5. Ingresando a la tabla, aquí está 1,5. Por lo tanto, alfa vale 0,196. Alfa vale 0,196 y luego inmediatamente calculo el momento de inercia a torsión. Alfa 0,196 por el ancho 0,40 por la altura 0,60 el ancho elevado al cubo y el momento de inercia a torsión en este caso es 0,0075264 metros a la cuarta. Y ahora sí, como ya tengo el momento de inercia a torsión, lo multiplico por G sub C. Multiplicando, el resultado me sale
67.543,51 kilonewton metro cuadrado. Bueno, ¿qué resta? Agarrar este valor y reemplazar en la expresión que habíamos obtenido para el desplazamiento angular. Dice, delta es menos 75 sobre G sub IT. Reemplazando y haciendo cálculos, el resultado me sale menos 0.00111 radianes. Esa es la magnitud de la componente en X del desplazamiento angular del nudo C. Bueno, siguiendo este mismo procedimiento, también puedo calcular la componente Y del desplazamiento angular. También puedo calcular la componente en Z. Una vez calculadas las tres componentes en X, en Y y en Z, aplicando Pitágoras, calculo el desplazamiento angular del nudo C. Bien, jóvenes, esta vez los voy a abandonar tempranito. Tengo una cita con el médico estos días y las semanas que vienen. Estoy con el médico y bueno, yo no puedo fijarle hora al médico. Es el médico el que fija hora. Así que, jóvenes, lo voy a abandonar. He concluido la resolución de la problemita. Una consultita, Inge. Adelante. Cuando las cargas distribuidas están en dirección X, ¿a ellas se las denomina cargas de viento? Las cargas de viento, sí, generalmente están en la dirección del eje X y también en la dirección del eje Z. Pero no siempre una carga que está en la dirección del eje X o una carga que está en la dirección del eje Z ha de ser carga de viento. También podría ser el empuje del agua sobre la pared de un depósito. O también podría ser el empuje que genera un relleno de tierra sobre un muro de contención, ¿no? Son cargas que están en la dirección del eje X o en la dirección del eje Z. Depende del tipo de carga. Pero sí, evidentemente hay cargas que están en la dirección del eje X y también hay cargas que están en la dirección del eje Z. Ya, gracias. Entonces, como no teníamos una carga en dirección Z, fue por esa razón que se anuló la reacción de fuerza en dirección Z en A. Claro que sí, sí. Además, si hubiese colocado una carga en la dirección del eje X o en la dirección del eje Z, entonces a esta estructura ya no tendría que haberla llamado parrilla. ¿Ya? Tendría que haberle llamado pórtico espacial. No, lo que hemos analizado es una parrilla. Una parrilla, y ya les expliqué cuáles son las características de una parrilla, pero eso lo han visto ustedes en isostática. Pero disculpe, ¿y no se puede aplicar una carga de distribución solamente, digamos, en el eje Z? Porque si aplicamos en el eje X ya tendríamos que sería un pórtico espacial, ¿no? Pero si aplico solamente una carga distribuida en el eje Z. Ya, si le aplico una carga solamente en la dirección del eje Z o solamente en la dirección del eje X, entonces es un pórtico plano. Porque ¿cuál es la definición de pórtico plano? Denominamos pórtico plano aquellas estructuras en donde todos los elementos de la estructura, más las cargas que actúan sobre él, están contenidas en el mismo plano. Esa es la definición de pórtico plano. Ingeniero, entonces cuando analicemos parrillas siempre van a ser las cargas perpendiculares al plano donde están los elementos, ¿no? Sí, sí, correcto.
O sea, la estructura siempre tiene que estar sobre un plano paralelo al plano cartesiano XZ. Y las cargas siempre van a estar en la dirección del eje cartesiano Y. Esa es la característica de una parrilla. Oiga, pero me están haciendo notar que como si no hubiesen visto parrillas ustedes en isostática. ¿Vieron parrillas? No hemos visto parrilla. No vimos. Ay, carácter. Bueno, y son estructuras que en la práctica se presentan mucho. Inge, para la próxima clase una introducción de parrilla, porfa, si se puede. Imposible. No está, ustedes tienen que estudiar por su cuenta. Primero, por castigo, porque eso está en el programa analítico de la materia, de isostática. De resistencia también está. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer, siempre tener el programa analítico. Ya les dije en una clase. Si el profesor se salta y ustedes tienen el programa analítico, entonces, hablarle con todo respeto, ingeniero, va a disculpar, pero aquí el programa analítico dice parrilla y no hemos visto. Entonces yo le pregunto, ingeniero, con todo respeto, ¿vamos a ver parrilla? Listo, pues hablándole con respeto, no creo que se enoje. Y ya, pero le hacen notar que él tiene que darle parrilla. Gracias, se entendió todo. Gracias. No le escuché. Gracias, ingeniero. Se entendió. Bueno, jóvenes, listo. Me despido, jóvenes. Ya estoy de ida al médico, me voy a alistar. Hasta luego a todos ustedes. Pero antes voy a modificar algo. Me despido de todos ustedes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Luego. Ingeniero. Hasta luego.